Y estamos de regreso con más Telediario Federal. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Hueve, analista internacional, quien nos visita cada semana. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marina. Buenas tardes, compañeras, compañeros de Canal 13. Buenas tardes, teleaudiencia federal de Canal 13. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana referenciando los principales títulos y acontecimientos del escenario internacional. Hoy, como cada martes, vamos a estar haciendo lo propio y, por supuesto, dando cuenta de todo lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, Pablo. Lamentablemente las cosas distan de ser buenas o que tengamos buenas noticias. Recuerdo cuando yo era chico que los canales y las radios se manejaban con teletipos y tenían una especie de timbre o alarma para cuando una buena noticia o mala noticia urgente se presentara, sonaba esa alarma. Estamos muy lejos de que eventualmente pueda sonar esa alarma. Le comento algunos datos. La Federación Rusa ha tenido entre ayer y hoy varias actitudes sumamente llamativas. La primera, una conversación de más de 2 horas con el presidente, el reelecto presidente francés Macron, a quien le pidió Vladimir Putin que por favor haga una gestión ante Occidente y que dejen de enviarle armas a Ucrania porque son los autores, según Vladimir Putin, insisto, de las matanzas y de las brutalidades que se están cometiendo. Hay un dato interesante, Marina. En todo momento, el presidente Putin, que lo vemos allí dialogando con Macron precisamente, niega utilizar la palabra guerra. Él habla de operación especial para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. No se olvide de una fecha, Marina, y se lo decimos a nuestra teleaudiencia, 9 de mayo. Estamos a menos de una semana. Probablemente esa fecha, que para la Federación Rusa es una fecha muy importante, porque es el aniversario de la derrota de los nazis a manos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Federación Rusa sostiene que Occidente no le reconoce los méritos en la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera, sociológicamente, Vladimir Putin es un hombre que ha venido a devolver el orgullo a una Rusia que a partir del año 1990 quedó totalmente devaluada en el contexto internacional. Esta guerra podría llegarse a declarar como tal el 9 de mayo. En ese contexto, a partir de ahí, Rusia no dudaría en utilizar todo su arsenal y todo su ejército para aplastar a Ucrania. Pero hay muchas informaciones sobre esto, porque así como le digo que los norteamericanos están convencidos de que la Federación Rusa prepara una declaración de guerra, el Papa Francisco acaba de declarar que el presidente de Hungría le dijo que el 9 de mayo, seguimos utilizando la misma fecha, sí, la Federación Rusa declararía el final de las acciones. Tenemos otros temas en el medio. Hay fuertes rumores de que en los próximos días, desde antes de ayer, se nota un acrecentamiento de la acción militar rusa en el este de Ucrania, en Odessa y en Mariupol. Que la Federación Rusa podría llegar a anexar varios territorios separatistas, no solamente los del este de Ucrania, sino también Jersón, que está en el norte, y eventualmente terminar de destruir el puerto de Odessa. En este contexto es muy difícil poder pronosticar algo. Sí le digo que las trompetas de la paz están muy lejos de sonar todavía, Marina, lamentablemente. Es una mala noticia en sí misma, Pablo. Viajamos ahora a Estados Unidos, que a esta hora está haciendo noticia a partir de la disposición de limitar el acceso al aborto, lo que se interpreta como un recorte a los derechos de las mujeres. Sí, Marina. La Corte Suprema se ha visto sorprendida por la publicación de una confidencia. Uno de los jueces, el juez conservador Samuel Alito, aparentemente ha hecho circular en febrero un proyecto, pero todo el mundo sabe que ya sería prácticamente un proyecto de resolución de la Corte, donde se pone fin a medio siglo de una interpretación pacífica de la Constitución de Estados Unidos a partir de un caso de 1972, Marina, el caso Roe contra Wade. En ese caso, que era un caso de aborto, se planteó que los derechos
de las mujeres sobre su cuerpo eran constitucionales. Sin embargo, y aclaró la Corte en ese fallo, repito, Roe contra Wade, que la regulación del tema le correspondía al Poder Legislativo. Ahora, aparentemente, la Corte Suprema cambiaría de criterio para manifestar que eso no es un margen protegido constitucionalmente en Estados Unidos y que la Constitución no puede habilitar una muerte. Cuidado con esto, Marina, porque si un fallo de la Corte sale en ese sentido, recordemos que los últimos presidentes han manoseado a la Corte Suprema de Estados Unidos. Este no es un tema solamente latinoamericano, Claro. Marina. Hay toda una filosofía detrás de esto. Las Cortes Supremas son quienes ponen término a los debates jurídicos y es una decisión política. ¿Qué significa política? No es partido político, Marina. Una decisión política significa discrecionalidad, es decir, que pueden tomar este camino o pueden tomar este otro camino. ¿Por qué? Porque las Cortes Supremas tienen la posibilidad de dictar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. En este caso puntual, esta Corte estaría dispuesta a ir mucho más allá de cerrar por la vía de la negación un derecho de las mujeres, sino a sepultar dos fallos tradicionales de la Corte Suprema de Estados Unidos que inclusive iluminaron a muchos otros fallos en gran parte de América Latina. El presidente Joseph Biden acaba de decir que él tiene ya preparado una propuesta, seguramente legislativa, para confrontar con la Corte Suprema si esto llegara a pasar. La pregunta es, si esto está pasando en Estados Unidos, Marina, imaginémonos la composición de las Cortes Supremas con una eternidad de tiempo para los jueces, un poder judicial que no es votado popularmente y que sus miembros no tienen término en sus funciones, al menos mientras dure su buena conducta, lo que puede llegar a pasar si se altera el componente ideológico de las cortes de estos países. Las nuevas constituciones, Marina, lo que están planteando es que las Cortes Supremas duren un determinado lapso y luego el poder político, a través del poder legislativo, pueda designar o ratificarlos o designar a nuevos miembros. Lo que digo es, un eventual fallo de la Corte de Estados Unidos tendría un efecto casi de derogación de las legislaciones de todos los estados que han ido generando espacios para que la mujer decida sobre su propio cuerpo. Qué casualidad, Marina. Siempre somos los varones los que tomamos las decisiones sobre las mujeres. Bueno, lamentablemente, claro, se repite esta cuestión y estar muy atentos, ese es el impacto que puede llegar a tener esta decisión que, tiene que ver con Estados Unidos, pero puede repercutir en otros escenarios. Por eso es que ha tenido tanta trascendencia este pronunciamiento de la Corte. Pablo Hue, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable y nos reencontramos el próximo martes, como todas las semanas. Gracias, Marina, a usted y a Canal 13. Dos datos, simplemente uno de color y otro de no color. Mañana se cumplen 40 años del contraataque argentino, luego del hundimiento del general Belgrano, al destructor misilístico Sheffield, la joya de la corona británica. Le cuento, Marina, que ese buque tenía motorización nuclear. Es decir, que en el Atlántico Sur tenemos un buque hundido con motorización nuclear y que el agua salada va a ir deteriorando con el tiempo. Sin embargo, el Reino Unido se niega a hablar de esto. Otro tema. Hay una diputada de Santa Fe que ha presentado un proyecto para que vuelva el servicio militar obligatorio. Sería bueno recordarle a esa diputada que no solamente el proyecto es mamarracho en sí mismo, sino que además lea la Constitución. Porque el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, constitucionaliza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 18, parágrafo primero, impediría la vuelta del servicio militar obligatorio. Por favor, la sociedad argentina no necesita violencia, no necesita estigmatizar a los jóvenes. Lo que necesita es trabajo y educación. No hay magia, Marina. Valga la referencia. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta el próximo martes.